El Ministerio Apostólico Altar de Jehová de Iglesia presenta lo mejor del trigo. Apóstol Lourdes Bravo de Villar. Gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor. Lo primero que viene a nuestra mente es la palabra que está en Hebreos capítulo 11, verso 1, que dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero según la experiencia, muchos encienden y apagan el botón de la fe. Es decir, para cierta cosa tienen un poquito de fe y para ciertas otras no tienen nada de fe. ¿Por qué? Porque viven apagando y encendiendo el botón de la fe, porque su fe no tiene fundamento. La fe no es una postura espiritual. La fe tiene que formar parte de nuestros pensamientos, de nuestros conceptos, de lo que creemos de Él. Y entonces, en todas las circunstancias, en todas las situaciones de la vida, se podrá echar mano de ella en el momento oportuno. La fe en Jesucristo no es algo que se puede aplicar solamente a algunas áreas de la vida, sino en todas. La fe es la que nos permite adorar a Dios en tiempos de adversidad. Cuando estás deprimido aún, cuando quieres tirar la toalla, la fe dice: seguí adelante, no saque los ojos de mí, porque yo estoy adelante de ti, así que confía. A través de mi vida ministerial he visto a muchísimos abandonar la fe por malos fundamentos de su creencia en Dios. Pero también he visto a otros enterrar a sus familiares y estar por la noche en la reunión, en la congregación, adorando a Dios y tomando fuerzas del fuerte. Eso es un milagro, porque en un tiempo así es rarísimo ese tipo de respuesta del ser humano. La fe es vital. Es la clase de fe que te permite ver cuando viene la tentación, cuando viene la insinuación al pecado, y es la que te ayuda a decir no. Es la fe también que te permite en tiempos difíciles sacar recursos para ayudar a otros cuando vos mismo necesitas que alguien te levante las manos. Esa es la fe que debemos ejercitar para cubrir todas las circunstancias de la vida, para no ser como esos volantines sin cola que el viento los lleva para arriba y para abajo hasta que se estrellan en el piso. La fe es un don de Dios y nosotros sabemos que todo don recibido tiene que ser cultivado por la persona que lo recibe, y eso se aplica a todos los dones que la palabra indica que Dios nos da. Así que tenemos que cultivar también la fe, tenemos que nutrirla, tenemos que hacerla crecer, y para eso tenemos que leer la palabra. La fe viene por el oír la palabra. La fe no es algo mágico. No es una campanita que suena tilín, tilín, tilín y todo resuelto. Crecer en fe te va a doler porque es a través de experiencias y procesos. Cada hombre o mujer que Dios usó en la Biblia, su grandeza comenzó con una crisis, con una dificultad, con un conflicto. Porque los problemas, las crisis no se pueden controlar, pero sí puedes controlar tus pensamientos y tu propia mente.
Es imposible para una persona que está en crisis poder enseñarle la importancia de sus pensamientos, a fin de transmitirle lo que dice Proverbios 23:7, que como piensan las personas dentro de sí, así son. Mientras más tiempo pasemos con la palabra, más cuenta nos daremos de la importancia de los pensamientos. Y mientras más estemos en la tierra, necesitaremos estar arraigados en la palabra. No importa cuánto leamos, necesitamos leer más para aprender cosas nuevas y recordar las que ya leímos, refrescarnos con la misma palabra. Nuestra conducta es el resultado directo de nuestras ideas. Si tu mente es negativa, tus pensamientos serán negativos. Muchos de los problemas de la gente son precisamente los pensamientos, los patrones de pensamiento, que en realidad son los que producen problemas y esos pensamientos nos agobian la vida. ¿Cuántas madres de familia no han pensado cuando sus hijos eran pequeños que si cruzaban la calle algo les iba a pasar a los hijos? ¿Cuántos han pensado así? Entonces, si nosotros hubiéramos seguido pensando en eso, nuestra vida hubiera sido muy triste. ¿Y por qué los hemos desechado, esos pensamientos? Porque Dios nos ha ayudado aún sin conocerle. Satanás pone pensamientos torcidos a todo el mundo, pero no tenemos por qué aceptar sus ofertas. Hay que aprender a diferenciar lo bueno de lo malo. Por eso es que no es una exageración decirles que deben leer la Escritura, deben conocer la palabra lo suficientemente bien para ser capaces de comparar lo que tenemos en la mente, teniendo en claro qué es de Dios y qué no es de Dios. Nuestros pensamientos deben concordar con la palabra. Esto es un proceso, pero es un proceso seguro. Pero no se adquiere así de la noche a la mañana. Se necesita disciplina, estudio, meditación, entendimiento. Todas esas cosas vienen de Dios. Así que nunca te des por vencido, porque el cambio viene poco a poco. Mientras más cambia tu mente, más mejorará tu vida. Y cuando comiences a ver que el plan de Dios es bueno, tu mente también va a comenzar a caminar en la palabra. Vamos a ver 3 fases de fe que son necesarias. La primera fase es discernir. La segunda es llegar a una determinación. Y la tercera es definirnos. Ahora, ¿qué es discernir? Discernir es distinguir una cosa de otra. Distinguir lo verdadero de lo falso. Por lo general, el ser humano actúa por reflejo en base a pensamientos, en base a conceptos que tienen de la vida, ya sea por la cultura, por la enseñanza, por la escuela. En base a eso es que nosotros actuamos. Y muchas veces esos patrones son errados. Lo que aprendimos, eso es lo que creemos. Y actuamos de acuerdo a lo que aprendimos. La Escritura nos enseña a reflexionar, a examinar. Y en ese proceso de discernir entra el examinar algo, pero cuidadosamente. Porque el discernimiento es también para examinarnos a nosotros mismos, distinguiendo o pasando juicio sobre nuestros propios pensamientos, sentimientos,
Y la misma palabra nos anima a examinarnos a nosotros mismos. El apóstol Pablo dijo, examinaos a vosotros mismos para que vean si siguen en la fe. Muchas veces no nos examinamos lo suficiente. Y por eso cuando viene la tentación, el porrazo es inevitable. ¿Por qué? Porque no reconocieron sus áreas débiles. Por eso es que la palabra nos anima a examinarnos. ¿Qué es examinar? Es probar las aptitudes y conocimientos de alguien mediante un examen. Entonces, examinar también es investigar con diligencia y cuidado una cosa. La segunda etapa es la determinación, porque cuando se establece un propósito, una línea de acción, eso debe tener consistencia, porque lo hemos aprendido a través del discernimiento. Comenzamos sabiendo que el enemigo inicia su estrategia ¿dónde? En el pensamiento. Y a través del engaño él levanta fortalezas en la mente, donde mantiene en la mente a la gente en prisión. ¿Debido a qué? A cierta manera de pensar. Por eso es que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad que conozcan de mi palabra, eso les va a hacer libres. Entonces no olvidemos que estamos sumergidos en una guerra. El enemigo es Satanás. La mente es el campo de batalla y el diablo no tiene prisa. Y tercero, es la fase de la definición o de la determinación. Eso es cuando nosotros demarcamos nuestros límites claramente. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos en Cristo? Vamos a tomar un ejemplo de una joven. Cuando una joven universitaria recibe una invitación de un muchacho muy popular en la escuela o en la U, famoso por borracho y mujeriego, aunque sea atractivo, la muchacha puede discernir si le conviene o no. ¿Qué pesa más, lo bueno o lo malo? No te vayas a lo físico, no te vayas al consejo de tus amigos o amigas que te van a decir, es churrísimo, porque la belleza se acaba y el borracho queda. Las amigas le dicen, no seas opa, salí con él, es tu oportunidad. Esto generalmente se da en toda edad, no solamente entre los jóvenes. Pero estamos con el ejemplo de una joven. Esta es la etapa de discernir. Estás mirando. Aquí necesitas conocimiento, inteligencia para determinar si te conviene. Lo próximo es determinar, esto no me conviene. Muchas caen porque dicen, voy a comenzar a orar para que el Señor toque su corazón y se convierta. ¿Sabes cuándo se convertirá? ¡Nunca! Yo tenía un profesor de literatura que en el último año nos decía él, quiero enseñarles lo que es la vida. Nunca se consigan un hombre para componer. Búsquense uno compuesto. Porque al que creen que ustedes van a componer, nunca lo van a componer. Buen consejo del hombre. Y después viene la tercera etapa, que es la definición. No te conviene. Va a hacerte lo mismo que le ha hecho a muchas. Solo está buscando sexo. Así que tienes que vencer la tentación en todo momento. Y pedirle al Señor, ayúdame, Señor. No estoy dando ejemplo. No le he dado testimonio que soy una cristiana de verdad. Por eso es que me está proponiendo esto.
Ahora un ejemplo bíblico. En Josué capítulo 2 nosotros vemos la fe en acción. Una fe que se evidencia en la vida de Rahab, una mujer de Jericó. En ese tiempo Israel estaba en una época crucial de su historia. Y después de vagar por el desierto 40 años como disciplina, finalmente el pueblo de Israel ya estaba listo para cruzar el Jordán, que era el río que los dividía de la tierra prometida. Estaban listos en todo sentido, militarmente y espiritualmente. Solo tenían que cruzarlo. Y estaba Josué como líder del pueblo de Israel, con una nueva generación de gente joven, de 20 para arriba, porque así habían sido contados para el ejército. Ellos tenían que conquistar la tierra prometida, porque Moisés ya había muerto. Pero antes de cruzar el río, Josué envió a 2 hombres para que observen la ciudad de Jericó. Ellos se alojaron en la casa de Rahab, una ramera de la ciudad. Dios providencialmente los llevó a la única casa y a la única persona en la ciudad que los iba a proteger. Y preparó previamente el corazón de esta mujer para que así sucediera. La presencia de los impíos fue denunciada delante del rey y el rey mandó soldados a la casa de Rahab a buscarlos. ¿Pero qué hizo Rahab? Escondió a los 2 espías en su terrado, en su techo, y les dijo a estos hombres que buscaban a los espías: ellos estuvieron aquí, les dijo, pero ya no están. Vayan más bien rápidamente por el camino, búsquenlo para que puedan alcanzarlo. Así que ella estuvo examinando, discerniendo qué es lo que ha estado pasando aquí desde mucho tiempo antes. ¿Por qué esta mujer de mala reputación, una ramera de un pueblo idólatra, conocida por su inmoralidad, arriesgó su propia vida para salvar a los espías de un pueblo enemigo? Si ella hubiera sido descubierta, tenía la muerte segura para ella y para los espías, porque eso era traición al reino. ¿Por qué ella hizo esto? Yo creo que la razón es porque ella discernió que Dios estaba actuando. Primeramente, ella discernió: estos 2 hombres son diferentes. Recuerden que esta mujer era una prostituta, una ramera. Ella tenía un prostíbulo. A eso se dedicaba. Ella había tratado con muchos hombres, conocía la psicología masculina muy bien. Pero ella vio a estos hombres y sabe inmediatamente que los hombres son diferentes. Estos hombres tienen la gracia de Dios en primer lugar. No son hombres que venían a buscar sus favores. Eran hombres que tenían un llamado a servir al Dios vivo, al Dios de Israel. Así que por esa causa, por su discernimiento, ella lo recibió. Porque ella notó, vio, observó que eran diferentes. ¿Qué más discernió ella? Discernió que el Dios de Israel era el Dios verdadero. Que los dioses a los cuales ella había adorado por mucho tiempo eran dioses falsos. Porque ella misma lo dice en su declaración. Yo sé, les dijo, que el Dios de ustedes es el Dios de arriba de los cielos y de la tierra. Estaba haciendo su declaración doctrinal sin saber nada de la palabra, porque en realidad en ese tiempo no estaba escrita la palabra. Pero ella está haciendo una declaración de fe y discernió su propio corazón. Así que ella tomó su propia línea de acción. Se separó de lo que el pueblo estaba pensando y decidió que su temor podría ser usado como algo positivo. Así que esta mujer nos da ejemplo de
entereza, porque cuando vienen las circunstancias difíciles no debemos permitir que el temor nos agobie, que quite nuestro aliento, más bien que nos ayude a tomar una postura de fe, porque una vez que ella discernió todas esas diferentes posturas y situaciones, tomó una línea de acción. Ella determinó hacer algo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? A veces, como dice la Escritura, tenemos que estar tranquilos esperando que Dios actúe. A veces hay que hacer precisamente algo. Y esta mujer se determinó a seguir en base a lo que pensaba de Dios. Y Él mismo le dio las estrategias. Así que les habló a los espías y les dijo: les ruego ahora por Jehová, que como yo he hecho misericordia con ustedes, así hagan ustedes con la casa de mi padre, y me van a dar una señal segura. La estrategia le vino a esta mujer cuando ella se determinó a establecer un pacto con los espías, sabiendo que el pacto o trato que estaba haciendo con los espías era por Jehová. Y ahí está otra vez, declarando que su fe ya no es en los dioses falsos que ella había adorado antes, sino en el Dios verdadero. Miren lo que dicen los espías: nuestra vida responderá por la tuya, si es que no denuncias este asunto nuestro. Y cuando Jehová nos entregue la tierra, nosotros vamos a hacer contigo misericordia como vos has hecho con nosotros. Y establecieron un pacto, pero un pacto de 2 vías, porque lo que ella dice es una manifestación de misericordia. Eso ella hizo también, un amor práctico. Ella les estaba diciendo: yo les he demostrado a ustedes amor práctico, salvando sus vidas, poniendo mi propia vida en riesgo. Así que por favor, hagan ustedes lo mismo. Y vamos a pedir a Dios que Él sea el testigo. Y los espías ven la fe de esta mujer en acción y entran en trato con ella según lo que ella propuso. Mire cómo Dios es de detallista. Dios atendió hasta ese pequeño detalle, porque la casa no estaba en el centro de la ciudad. La casa estaba en la muralla, en el muro. Pero de esa manera también fue más fácil para que ellos pudieran escapar con la ayuda de Rahab. Y viene una estrategia más específica. Y ella comienza: váyanse por aquí, escóndanse 3 días y después sigan su camino. Ese era el pacto de ambos lados. Ella iba a ser salvada con su familia y ella no iba a decir que los espías estuvieron en su casa, porque era una situación de muerte. Si el rey se enteraba, adiós Rahab con toda su familia. Y luego ella corrió, dice la Escritura, a amarrar un cordón de grana. Si nosotros fuéramos como esta mujer, que cuando Dios nos dice algo, corriéramos a obedecerle. Porque los espías le dijeron: vas a colgar un cordón de grana en tu ventana para que nosotros lo veamos. Para que cuando entremos a la ciudad, la gente sepa que ese cordón, donde está el cordón, es tu casa. Rahab fue una mujer diligente, determinada, decidida. Ella sabía que el pueblo hebreo destruiría la ciudad y que la única salvación que ella tenía era hacer pacto con los espías. Eso redefinió su pensamiento, sus ideas. Antes, ¿quién era esta mujer? Era una prostituta, era una ramera, era una idólatra, una mentirosa, una mujer de mala reputación. Pero cuando entró en este pacto con Dios, se convierte en una mujer leal. Leal al Dios de Israel. Porque como ha hecho pacto con los espías,
que son los representantes de Dios, se convierte en una mujer que Dios usó para salvar sus hijos. El Evangelio de Mateo, capítulo 1, verso 5, dice que Rahab se casó con un hombre llamado Salmón. ¿Quién era este hombre? Era uno de los espías, quien no vio en ella una ramera, sino a una mujer redimida por el poder y la gracia del Señor, que tuvo sus propios hijos y que fue la tatarabuela del rey David, incluida entre los antepasados del Mesías, el Salvador del mundo. Imagínese eso para una mujer pecadora, de un pueblo de hace miles de años. Todavía seguimos hablando de ella y sacando enseñanzas de su vida, y todo porque decidió moverse en fe. Y eso que no tenía una fe desarrollada, acababa de entrar en la fe, y sin embargo Dios honró la fe de esta mujer. Y uno se pregunta, ¿qué razón pudo haber para que describa a Rahab así como Rahab la ramera? Si estaba redimida, ya no era ramera, pero está ahí para mostrarnos a nosotros cómo Dios obró en la vida de ella, y así puede obrar también en tu vida y en la mía. Cuando nosotros venimos al Señor, venimos cargando una bolsa de pecados. Pecados que han marcado nuestra vida. Puede ser dolor, abuso, asesinato, aborto, promiscuidad sexual, quién sabe, adicciones, chismes, mentiras o lo que sea. Cada uno conoce su propia miseria, pero lo importante es que, al igual que el ejemplo de Rahab, Él lo cambia todo. Así que cuando el Señor viene a nuestra vida, ese pasado no tiene efecto. Sí hay consecuencias, obviamente, de lo que hemos hecho en el pasado, pero sí tenemos la oportunidad de ser transformados por el poder de Dios. Póngase de pie, por favor, y dígale al Señor: gracias por la vida de personas como Rahab, que tú pusiste en tu palabra como modelo para nosotros. Padre, ayúdame a ser una persona que discierna tu mover en todo, dentro del mundo, dentro de la historia, dentro de mi familia, dentro de nuestro propio proceder, para que los demás puedan ver en mí lo que vio Rahab en los espías, algo diferente. Quiero ser una persona determinada para dar pasos de fe, que traigan agrado a tu corazón, que traigan contentamiento, que te traigan gloria. Y declaro que soy un pueblo o parte de un pueblo con definición, que no me voy a estar moviendo de un lado para otro, que voy a plantarme firmemente en la fe hasta que produzca los buenos frutos que me identifican como un buen creyente. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Dios es bueno. Te invitamos a nuestras conferencias los días viernes, sábados y domingos a las 20 horas y el domingo a las 10 de la mañana. Calle Nicolás Suárez, esquina Félix Pinto.